una baldosa decorativa. La pusieron dentro del cristal del mueble y desde la casa, desde el sofá, se veía esa baldosa. Esa baldosa tenía una frase inscrita y no recuerdo realmente el día en que mi padre la trajo, pero recuerdo que yo crecí leyendo todos los días. Cada vez que me acercaba al comedor leía la frase que estaba escrita en esa baldosa. Esa baldosa estaba cogida de un versículo de la Biblia que hoy es el que vamos a leer. Así que si tienes Biblia, me gustaría que me acompañes al libro de Josué, el capítulo 24 y el versículo 15. Es una de las frases más determinantes de todo el Antiguo Testamento y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Josué 24:15. Josué se dirige al pueblo y les dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Y esta es la frase que yo leía cada día: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Amén. Esta es la frase que culmina un discurso, un señor discurso de Josué al pueblo de Israel. El pueblo de Israel viene de pasar 40 años de peregrinaje en el desierto y acaba de sufrir la pérdida del líder Moisés. Ahora Josué se pone al mando, al frente del pueblo, y se da cuenta de que entre el pueblo aún hay idolatría. Los israelitas aún tienen amuletos que trajeron desde Egipto, y algunos también tienen otros dioses, otros ídolos que no son los de Egipto. Josué predica, y la predicación de Josué no tiene un gran misterio, no tiene una gran exégesis. La predicación de Josué es la siguiente: desde los tiempos de Abraham, Dios le escogió y nos hizo, le prometió la tierra que ahora nosotros vamos a tomar. Durante el camino, el Señor nos cuidó y nos guardó y derribó a todos los enemigos que se nos opusieron en el camino. Ahora Dios nos ha traído hasta aquí y nos ha dicho: esta es la tierra que prometí a vuestros padres, diciéndoles: a vuestra descendencia la daré. Ahora conquistadla. Esa es la predicación de Josué. Y cuando Josué termina de predicar esta sencilla predicación, pone en un compromiso a los israelitas y les dice: ahora que os he recordado lo que Dios ha hecho con nosotros, vosotros tenéis la decisión: ¿servís a Dios o servís a los dioses que tenéis desde Egipto? Vosotros elegid lo que queráis, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Josué no tiene descendencia conocida. En el libro de Crónicas, su descendencia, o su ascendencia, mejor dicho, la tribu a la que pertenece, sale la descendencia y aparece lo último que dice la descendencia, dice: y Nun engendró a Josué. No se dice que Josué tuviera hijos, que se casara, pero él dijo: mi casa serviremos a Jehová. Se referiría probablemente a la casa de su padre, o si tuvo hijos, la Biblia no lo menciona, pero una cosa está clara: se refiriera a la casa de su padre o a la casa de sus hijos, Josué dijo: mi casa servirá a Jehová mientras yo viva. Si es el padre de familia, tiene la autoridad para decir que en su casa se adora a Jehová, el Dios de Israel. Pero si es el hijo menor, también tiene la determinación de decir: en la casa de mi padre mientras yo viva se adorará al Dios de Israel. Es la determinación, es un hombre determinante. Ahora pone en este compromiso a los hijos de Israel, y después de recordarles tales hazañas que Dios ha hecho a su favor, los hijos de Israel no tienen más que decir. Dicen: nunca tal cosa acontezca que nosotros abandonemos a Jehová para servir a estos dioses. Y dice textualmente la Biblia: y los hijos de Israel dijeron: a nuestro Dios Jehová serviremos, y solo a su voz obedeceremos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Creo que la clave de que los hijos de Israel tomaran la decisión correcta fue que Josué les recordó. Amén. Y hoy quiero recordarles. Muy bien. Hoy tengo la oportunidad de subir por aquí en un domingo y la quiero utilizar en recordarles, Ebenezer, que hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Recordar es una palabra especial, sobre todo cuando la leemos en la Biblia. Es una palabra compuesta: recordar. Si nos fuéramos a la raíz etimológica, querría decir lo siguiente: volver a pasar por el corazón.
Pero cuando la Biblia habla de recordar, Josué no les está diciendo tenedlo presente en la mente, les está diciendo algo más. Tenedlo presente en el corazón, es decir, en el intelecto, en el sentimiento, en la emoción y en la voluntad. Volver a vivir esos momentos que Dios nos regaló. Josué les está diciendo, tenéis que vivir cada día como si todavía Dios estuviera dándonos el maná del cielo. Como si Dios todavía nos estuviera guiando con la nube y con la columna. Es el momento, hermanos míos, de volver a pasar por el corazón de la iglesia lo que Dios ha hecho por nosotros en esa cruz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, me sorprende que ellos tuvieran la necesidad de que alguien les recordara lo que ellos habían vivido durante 40 años. Escucha, los testigos oculares y los testigos presenciales del maná, de la nube y de la columna de fuego se han olvidado y necesitan que alguien les recuerde que Dios nos ha ayudado y que Dios nos ha guardado. Él les dijo, mira, en el tiempo de Moisés Dios envió plagas para destruir al imperio más feroz que se había conocido hasta la época. Durante 40 años vosotros habéis sido testigos día tras día de que Dios horneaba pan en el cielo y nos lo mandaba recién hecho. Vosotros lo habéis vivido igual que yo, que una nube nos cubría del sol por el día y una columna de fuego nos guiaba y nos calentaba por la noche. Amén. Pero ¿sabes qué me enseña esto? Que el hombre es olvidadizo y necesita que alguien nos lo recuerde. Amén. Dice la Biblia que cuando Josué envía a los espías a Jericó, ellos entran en casa de una mujer que se llama Rahab y están escondidos y tienen miedo. Dos hombres enviados por Josué, el líder de Israel, tienen miedo de que los habitantes de Jericó les descubran. Y ahora Rahab sube a la terraza donde ellos están escondidos y les testifica y les evangeliza y les dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque yo he oído lo que Dios hizo con vosotros en Egipto y cómo Dios ha derribado a todos los enemigos que se os opusieron en el camino. Escuchad, todos los que han oído que en Jericó hay dos israelitas han desmayado de miedo, porque sabemos que vuestro Dios es Dios en el cielo y Dios en la tierra. Los que presenciaron los milagros estaban asustados, pero bravo por las mujeres como Rahab, llenas de fe, que había oído, no presenciado, pero tenía fe suficiente para evangelizar a los testigos. Y es que dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando Jesús muere, los discípulos se esconden en una casa porque tenían miedo de ser descubiertos por los judíos. Hasta que una mujer ve al ángel y el ángel le dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que tiene vida? No está aquí, ha resucitado. Y dice la Biblia, porque los discípulos, por culpa del miedo que tenían, habían olvidado que Jesús les dijo que al tercer día resucitaría. Lo habían olvidado. Lo dijo 3 veces, pero ellos solo se acordaban de que Jesús dijo que moriría. Menos mal que había un ángel allí que les dijo, acordaos lo que Jesús os dijo, volved a pasar por el corazón la palabra que el Señor os dijo, Él al tercer día resucitaría. Y da igual que sea Josué, que sea un ángel o que sea una mujer como Rahab, lo importante es que alguien nos recuerde que Dios sigue estando con nosotros, que Dios nos ama, y volver a pasar la palabra de Dios por nuestro corazón cada día. ¿Puedes decir gloria a Dios? Amén. El hombre es olvidadizo, digo yo. ¿Según para qué cosas? Porque la memoria que Dios nos ha regalado, ese bendito tesoro, que cuanto más lo ejercites, más lo puedes utilizar. La mayoría de veces lo utilizo para acordarme de que me han hecho daño, de si lo he pasado mal, pero Dios parece ser que utiliza su memoria de una manera diferente. Muy bien. La Biblia dice que cuando nos arrepentimos, el Señor dice, arrojaré todos tus pecados al fondo del mar y jamás me acordaré ya más de ellos. Dios no tiene memoria cuando nosotros le fallamos, pero cuando Israel peca y se arrepiente, la Biblia dice en el libro de Ageo 2:7, recuerdo el pacto que hice con vuestros padres, mi espíritu estará con vosotros porque yo se lo prometí a vuestros antepasados.
Dios tiene memoria para beneficiarnos, para bendecirnos, pero se quiere olvidar de nuestros pecados y de nuestros errores. ¿Puedes decir aleluya? ¡Aleluya! Gloria a Dios. Recuerdo a un hombre que hizo memoria, David. Qué alegría de pasaje este. Dice la Biblia que el rey David está sentado en su trono y se pone a recordar el pasado. Y dice a sus criados: ¿hay alguien por ahí de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer bien por causa de mi amigo Jonatán? Él se acordó de su amigo y su amigo estaba muerto, pero él dijo: ¿hay alguien de su parentela a quien yo pueda bendecir? Porque me acuerdo del pacto que hice con él, me acuerdo que nuestras almas conectaron y que la amistad me salvó la vida, me acuerdo y quiero hacerle bien a sus familiares. ¿Hay alguien por ahí? Pero mira, si nos remontamos unos capítulos más atrás, vamos a ver a David burlado por un rey. Dice la Biblia que cuando se enfrentan el ejército de Israel a otro ejército, el rey del otro ejército dice una frase ofensiva contra el ejército de Israel. Y dice: David es tan débil y su ejército es tan débil que solamente con los lisiados de mi pueblo venceríamos al ejército de Israel. Y David se enfada, se rasga las vestiduras y dice: ningún lisiado entrará en mi casa y saldrá de ella con vida. Y ahora dice: ¿hay alguien de la casa de Jonatán a quien pueda bendecir? Y allí hay un hombre que se llama Siba, que significa fuerza opositora. Y le dice: hay uno, pero está lisiado, no lo puedes bendecir, no puede entrar en tu casa porque prometiste que jamás un lisiado entraría en tu casa. Pero David no hizo memoria de eso. David hizo memoria de la amistad que tuvo con Jonatán. Y el resultado es que Amnón, Absalón, Salomón y Mefiboset se sientan a la mesa del rey, porque David tenía la memoria de Dios, solo se acuerda de las cosas buenas. Puedes decir gloria a Dios. Amén. Muy bueno. Cuando eches la memoria hacia atrás, te aconsejo que lo hagas para bendecir, para rectificar tus errores y para aprender de los aciertos que tuviste en el pasado. Yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. Mira, Josué tenía un deseo en su corazón: que su casa fuera una casa de Dios. Sí, Señor. ¿Hay un deseo más noble y más honesto que pueda haber en un cristiano? Creo que es la preocupación que tenemos todos, que mi familia se convierta. Amén. Josué tuvo tal determinación que vivió para que su casa sirviera a Dios. Amén. Era el caudillo de Israel, pero él dijo: yo quiero que mi casa sea una casa de Dios. Yo quiero que mi casa se conozca por tener un buen testimonio. Y yo quiero que mi casa sirva al Dios de Israel. Muy bien. Mira, la Biblia dice que tal fue su determinación, que dice la Biblia en Jueces: y Israel sirvió a Dios durante todo el tiempo de Josué. No solo afectó a su casa, afectó a toda su nación. Israel sirvió a Dios siempre mientras vivió Josué. Y es más, dice la Biblia: y mientras vivieron los ancianos que sobrevivieron a Josué. Es decir, mientras Josué vivió y mientras vivió alguien en Israel que había conocido a Josué, todo Israel sirvió a Jehová. Es la determinación de un hombre que tiene preocupación y carga para que su iglesia, su nación y su casa sirvan a Dios. Y ojalá Dios quiera que nunca falten en nuestras iglesias hombres como Josué, que se preocupen de que todos estemos a cuentas con el Señor. Pueden decir gloria a Dios. El problema que tuvo Israel fue olvidar. Amén. Por eso Josué tuvo la solución: recordar. Amén. Mira, tanto es así que dice la Biblia que desde que acaba el libro de Josué en el capítulo 24 hasta que llega el tiempo de Nehemías y pasa la reconstrucción material de Jerusalén, Israel vive en un declive espiritual. Fíjate que en el libro de los Jueces tenemos la misma historia una, otra y otra vez. El proceso es el siguiente: Israel adora a otros dioses extraños, a los ídolos. Dios permite que por culpa de ese pecado otros pueblos vengan y opriman a Israel. Cuando están en medio de la opresión,
Israel clama a Dios y Dios los libra. Esos son los 4 pasos. Se repiten 7 veces solamente en el libro de los jueces. Es decir, desde que muere Josué hasta que viene Esdras, este es el ciclo que se repite una, otra y otra vez en Israel. ¿Sabes dónde estaba la clave? En que se habían olvidado de lo que Dios había hecho por ellos. Por eso dice la Biblia que después de que se restauran por 8ª vez en el tiempo de Nehemías, ellos dicen, vamos a ver, analizan la situación y dicen, esto es la historia, la pescadilla que se muerde la cola. Es lo mismo que hemos vivido una, otra y otra vez. Y ellos, Nehemías y Esdras, empiezan a analizar la situación y encuentran la solución. Y después de restaurar Jerusalén materialmente, lo quieren hacer espiritualmente. ¿Y sabes cuál es la clave para que Israel sea restaurada espiritualmente? Dice la Biblia que después de todo, el último capítulo lo relata así, un hombre que tenía habilidad de trabajar con madera creó un púlpito, el primer púlpito de la historia. Lo pusieron más alto que todo para que todo el pueblo lo pudiera ver. Y cuando Jerusalén estaba restaurada, todo el pueblo se reunió a ver qué quería decir Esdras. Allí llegaba Esdras con el libro de la ley en la mano después de un arduo trabajo de traducirlo, y dice la Biblia que lo puso en el púlpito, empezó a leerlo y todo el pueblo oyó la ley de Moisés. ¿Sabes por qué tuvo efecto? Mira, dice la Biblia una frase que me da la razón. Dice, y esto no se hacía desde los tiempos de Josué. Muy bien. Desde Josué, que no se había leído la ley de Dios. Por eso Israel está a tientas y nunca acierta, porque no se puede andar en los caminos de Dios si no conoces los caminos de Dios. No se pueden cumplir los mandamientos de Dios si ignoramos los mandamientos de Dios. Por eso Esdras dijo, vamos a leer la ley para que todo el pueblo tenga conocimiento y después elija si servir a Dios o no servirle. Pero lo principal es saber la teoría. Sin el examen teórico no puedes hacer el examen práctico. Amén. Necesitas conocer para poder ejecutar. Amén. Puedes decir gloria a Dios. Gloria a Dios. En el libro de los jueces dice que todo Israel sirvió a Dios mientras Josué vivió. Y el siguiente versículo dice, pero Josué murió y los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Amén. El mejor testimonio, la mayor determinación y la mayor preocupación de un hombre llega hasta donde llega. Hay sitios a los que no llegó Josué. Dice la Biblia que él pudo marcar la diferencia en su generación y en toda su nación, pero una vez murió, ¿qué podía hacer el pobre Josué? Josué es solo más un ejemplo, es solo un ejemplo más. Moisés, David, Samuel, Esdras y Nehemías afectaron a su generación, pero no pudieron hacer nada una vez desaparecieron de la faz de la tierra y fueron reunidos con sus padres. Pero quiero recordarte algo. Josué no pudo marcar su siguiente generación, pero Jesús dijo unas palabras alentadoras que nos dan la garantía de que nuestras generaciones y las que vienen pueden ser marcadas por el testimonio de la palabra del Señor. Amén. Jesús reúne a sus discípulos y les dice, mira, he marcado esta generación, pero ahora me voy, y donde yo voy no podéis venir, pero vendréis después. Los discípulos se entristecen porque, claro, el Señor se va y ahora se van a quedar solos, pero Jesús dice, no estéis tristes, os conviene que yo me vaya. Estas palabras cuestan de entender, porque es raro entender que Jesús se vaya y eso a mí me beneficie. Pero dice, os conviene que me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá el Espíritu Santo. Amén. Ese no marca solamente una generación, ese ha marcado generaciones, generaciones y generaciones desde hace 2000 años. Por eso dice la Biblia, Él vendrá, y todo lo que yo os he recibido del Padre os lo he dado a conocer, pero Él os recordará todo lo que os he dicho. Él, el Espíritu Santo, es la clave a donde no pudo llegar Josué, Moisés, Samuel, David, ni Esdras. Puede llegar el Espíritu Santo. Él es capaz de hacernos recordar lo que nosotros olvidamos y de volver a pasar las enseñanzas de Jesús
por nuestro corazón y vivas cada día. Por eso quiero decirte que tienes al Espíritu Santo. Amén. Que marques tu casa y que recuerdes lo que Dios ha hecho por ti. Recuerda que hasta aquí nos ayudó, nos guardó y nos salvó Jehová. Dale un aplauso al Señor. Que el cielo esté con nosotros.